Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir leyendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendigas con tu presencia, Señor, que nos hables a través de esta lectura y de la reflexión que vamos a hacer en este día. Te bendecimos y te adoramos, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos haciendo este devocional, Mi Tiempo con Dios, donde leemos la palabra del Señor y tratamos de meditar en ella para aprender cada día más lo que Dios tiene para nosotros. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 18. Pablo conoce a Priscila y Aquila en Corinto. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César reportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera hecho alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Pablo regresa a Antioquía de Siria. Después Pablo se quedó en Corinto con un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galicia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Apolos recibe instrucción en Éfeso.
Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Bueno, con esto culmina el capítulo 18 del libro de Hechos. Y vemos que Pablo sale de Atenas y va a Corinto y empieza a viajar por diferentes partes, pero lo más importante de este capítulo para nosotros es que en cada región, en cada parte, habían personas que ayudaban a que el evangelio pudiera salir adelante. Como también había oposición, siempre va a haber oposición, pero hay algo bonito y es que aquí enumera personas, incluso personas que no conocían del Señor, que no se dejaban mezclar por la religiosidad y por la oposición que hacían los judíos y ayudaban a Pablo y estaban apoyándolo en esta misión para que él pudiera seguir proclamando el nombre de Jesucristo. Y mire que hoy quiero resaltar algo bonito y es las familias que ayudan al evangelio. Hay muchas familias que Dios las utiliza para poder llevar el evangelio. Nosotros llevamos ya 5 años y medio con el ministerio de La Roca de Betel y en este ministerio hemos tenido la bendición desde hace más o menos 8 años que empezamos con un grupo de oración en la casa, de tener familias hermosas que hasta el momento siguen firmes, siguen fiel. Han habido otras que han estado también acompañándonos y pues por diferentes motivos se han dejado de asistir, pero seguimos con unos lazos de amistad y de mucho amor con todos ellos. Y también han venido nuevos que nos han apoyado y que han venido a inyectar esa inyección de fe, esa inyección de amor que necesitamos para llevar el evangelio. De verdad que Dios es bueno, Dios es maravilloso y el evangelio no se podría llevar si no hay personas que apoyan los ministerios. Y hoy quiero hacer un llamado para todas las personas que nos escuchan. Estos audios los escuchan desde Chile hasta aquí, hasta Canadá, en varios países. Yo le voy a pedir un favor a cualquier persona que esté escuchando, y es que apoyen sus ministerios, apoyen a sus pastores, apoyen la obra misionera, porque de verdad que si no hay apoyo de ninguna persona, pues simplemente el evangelio se estancaría y es una bendición. Y vemos que aquí, como lo enumera en este capítulo, hay muchas personas que estaban pendientes y estaban llevando el evangelio, no solamente los que llevan el evangelio, sino los que apoyan, que simplemente brindan su casa, brindan sus dotes, sus cosas para poder que el evangelio se lleve. Es importante que usted apoye el ministerio local. Estos audios y todas las cosas que puedan ver por internet son una bendición y nosotros podemos llegar a muchos lugares en el mundo, pero todos deben de tener una congregación donde tengan un pastor, donde tengan unos hermanos en Cristo para estar congregándose. La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como muchos lo hacen. Y es importante que haya una iglesia local donde ustedes puedan poner a disposición sus dones, sus talentos. ¿Para qué? Para que la obra misionera
para que la obra, el Evangelio de Cristo empiece a esparcirse. Mire que en estos tiempos de pandemia es bien difícil porque las iglesias todas las cerraron en un principio, ahora estamos empezando a abrir. Nuestra iglesia aquí en Canadá ya está abierta, pero nomás con un 30% de la capacidad de todas las personas que pueden ir. Y pues a pesar de eso, el ataque que ha habido ha sido demasiado. Yo le pido otro favor y es que apoye a sus pastores. Desafortunadamente ha habido un porcentaje muy alto de iglesias, primero que se han cerrado, segundo de pastores que se han inclusive llegado al suicidio por las situaciones tan difíciles que pasamos. Nadie desconoce de fondo lo que vive una persona que está llevando el Evangelio. Los ataques, como los muestra aquí el mismo apóstol Pablo, que recibió de cárceles, que recibió de ofensas, que recibió de castigos, que recibió de tantas cosas que él tuvo que pasar, humillaciones. Todas esas cosas, hoy de pronto no vivimos exactamente igual, pero sí hay muchas cosas que nosotros recibimos. Recibimos desaires, humillaciones, recibimos muchas cosas que palabras inclusive que nos ponen en los videos y en los audios de personas que no están de acuerdo con lo que hacemos. Pero ¿sabe qué? Apoyen a sus pastores, porque a pesar de toda la oposición y a pesar de todo lo que nosotros vivimos, seguimos adelante porque lo que nosotros queremos es llevar el Evangelio. Nosotros estamos tratando de que las personas puedan conocer de Dios. No estamos haciendo ningún mal, ni estamos pidiendo dinero para que nos ayuden. Dios ha provisto hasta el día de hoy. Nunca hemos pedido a nadie que nos ayude o que nos dé dinero para nada, porque la obra misionera, si Dios está con nosotros, Dios va a apoyar y pone en el corazón de muchas personas. Uno se queda sorprendido cuando no tiene uno para pagar la renta, cómo Dios utiliza a cualquier persona. Ya Dios me puso en el corazón dar esta ofrenda y es una muy buena ofrenda, con eso paga uno la renta. El día que uno no tenga para pagar la renta, pues hasta ese día llegamos con el local, pero seguimos haciendo la obra misionera, el evangelismo, a través de estos audios, a través de lo que Dios nos ha dado en este momento, las herramientas que son el internet, que son todos estos medios por los cuales nosotros llevamos el evangelio. Es muy importante ver todo lo que Pablo pasó. Mire que Pablo era un fariseo y él de pronto no tenía la necesidad de pasar todas estas situaciones porque él en su posición de fariseo y como estaba antes, era una persona que tenía el apoyo de la iglesia, tenía un apoyo también del gobierno incluso, y era una persona que tenía un renombre, a pesar, además de ser una persona que trabajaba, porque es que esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Pablo era una persona que llevaba el evangelio, pero también trabajaba, y aquí lo dice, él hacía carpas, y en ese medio se desenvolvía para no cargar la iglesia. Qué bonito es que nosotros podamos también hacer lo mismo. Nosotros, yo soy pintor y aquí en Canadá yo tengo mi trabajo secular con el cual dependo, y que el Señor me da la provisión por medio de este trabajo para sostener a mi familia. Y también llevamos el evangelio, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No tenemos que empezar a sacar pretextos. No, es que yo trabajo y entonces yo no puedo llevar la obra. No, es que yo tal cosa, que es que yo me mantengo muy ocupado. No, siempre hay tiempo. Dios nos da la fortaleza, Dios nos da las herramientas, Dios nos da la posibilidad de hacer las cosas. Nosotros nos levantamos muy temprano todos los días con mi esposo para hacer los audios, para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y así como Pablo nos enseña y nos da fortaleza para llevar el evangelio, nosotros también cada mañana nos levantamos con esa fortaleza, a veces con mucho sueño, con mucho cansancio, pero ¿sabe qué? Dios nos levanta, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la sabiduría y Dios nos da las palabras para poder llevar el evangelio, y eso es lo que tenemos que hacer. No saquemos pretextos del trabajo, no saquemos pretextos de tanta cosa que a veces ponemos en medio para no llevar el evangelio. A veces hay más pretextos para no llevar el evangelio que de pronto las mismas intenciones que uno debe tener, porque todo lo que vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, no fue fácil para ellos
En esa época incluso tenían que caminar muchos trayectos, tenían que viajar en barco. Vamos a ver más adelante todas las penurias por las que pasaron ellos para llevar el evangelio, para que usted y yo hoy fuéramos beneficiados por esto. Porque si ellos no hacen ese sacrificio, no hubiese sido posible que hoy estuviéramos nosotros beneficiados y bendecidos por el evangelio que recibimos. Nosotros debemos de sacrificarnos un poco, ¿para qué? Para llevar el evangelio a las personas que de pronto en el futuro, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan ser beneficiados por eso. Pero nosotros queremos muchas veces que otras personas hagan lo que nosotros tenemos que hacer, o que otras personas lleven el evangelio y no nos importa si más adelante lo conocen personas o no. Y mire, esto es una bendición, el poder hacer lo que Dios nos ha mandado. Así que los animo, los invito a que apoyen los ministerios, a que evangelicemos, porque Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos la obra por la cual nos llamó a nosotros para hacerla en este tiempo. Cada momento estamos nosotros llamados a evangelizar, porque es la gran comisión que nos dio el Señor. Id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he dado. Y les prometo que yo estaré contigo. Así que el Señor está con nosotros y es lo más importante que tenemos que tener en este día. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das a nosotros de ser tu imagen, Señor. De poder ir a todo lugar y presentar tu evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación a las personas que todavía no te conocen, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos fortalezcas, que nos ayudes en todo momento, Señor, a hacer tu voluntad, Padrecito bello. Hay momentos difíciles, Señor, en que nosotros nos sentimos agotados, cansados, que a veces tenemos problemas, pero te pedimos a ti, Padre Santo, que nos ayudes, así como tú ayudaste a los apóstoles y a los seguidores tuyos en el tiempo de los hechos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, de que nos acompañes en todo momento, Señor, y que pongas la palabra precisa cuando vamos a hablar. Así que te pedimos y te rogamos que nos continúes bendiciendo, Padre Santo. Te entregamos el resto del día, Padrecito bello, y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.